entro en este paro cardíaco, paro respiratorio, entran los médicos a tratar de darme resucitación cardiopulmonar y veo, Álvaro, como perfectamente me desprendo de mi cuerpo. Yo sabía que yo era un ser y que ahí estaba mi cuerpo físico, pero yo tenía un cuerpo espiritual acá, porque nunca dejas de estar, nunca dejas de estar ahí. Entonces empiezo a ver a 360 grados. Pero yo empecé a ver a mis papás, yo no tenía manera de saber eso. Por un lado, rezando un rosario en la sala de espera, y al mismo tiempo empecé a ver a mis hermanos, que uno de ellos estaba en fútbol americano y lo vi en su partido. Veo. Bienvenido al podcast de AJ Par, periodista espiritual. Estamos con Ana Cecilia González, una buena amiga. Ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y muchas experiencias espiritualmente transformadoras. Cuéntame, Ana, tú tuviste esto durante una operación quirúrgica, ¿correcto? Y antes que nada, Álvaro, gracias por tu invitación, gracias por tenerme aquí. Y sí, la verdad es que grandes amigos que ya tenemos varios años conociéndonos, y ha sido a través de justamente estos eventos de experiencias cercanas a la muerte que nos conocemos. Y todo esto, bueno, yo nací con un problema de corazón muy severo, y esto es importante porque desde muy pequeña, habiendo tenido una complicación de corazón, para aquellos que sean médicos, tengo transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar, donde la esperanza de vida era prácticamente nula. No había posibilidades en 1964. Sin embargo, cosas de las que menciona Álvaro precisamente sucedieron durante mi infancia, donde yo tuve muchos eventos cercanos a la muerte, muchas veces. No entendía lo que me pasaba, pero yo a veces sentía que me desprendía de mi cuerpo y me veía. Ya hoy lo veo con claridad, que eran experiencias fuera del cuerpo, justo cuando estaba con muy baja oxigenación, al borde de la muerte, con hipotermia en muchos momentos. Entonces, todos estos eventos yo los he ido entendiendo, pero no fue sino hasta que todo esto, vaya, es un recuento de todo, que lo vine a terminar de entender después de la gran experiencia cercana a la muerte que tuve en 1989, cuando finalmente después de yo ya tenía una hija milagrosamente. Nadie entendía mi supervivencia, Álvaro, para esa edad, porque yo ya tenía en ese entonces 24 años y tenía una hija. Había hecho todas las cosas que me habían dicho que no iba a poder, pero seguía con vida. Entonces todo esto cobra sentido cuando, después de esta cirugía de corazón abierto, que era la primera vez que me operaban, todos los niños con esta misma cardiopatía ya habían fallecido para entonces. No había realmente conocidos casos de supervivencia, y menos después de un embarazo. Entonces me operan, era la primer paciente adulta que operaban, le llaman la cirugía Fontan. Normalmente en ese momento empezaban a hacerlo en niños chiquitos de 6 años, 3 años, 4 años, pero yo era la primera que operaban a esta edad porque nadie había sobrevivido. Entonces, obviamente era una cirugía muy distinta a un niño, porque ya era un adulto, con complejidades de adulto. Y bueno, fue una cirugía que tuvieron en ese momento que transformar, que inventar, que reorganizar. Y dentro de ese proceso, después de haber salido de la primera cirugía, entro a una segunda cirugía porque todo se complicó. Y entro en paro cardíaco, paro respiratorio, y porque había una flema que estaba atorada. O sea, todo esto pareciera como una cosa terrible de parte del hospital, pero que fue lo que a mí me dio la luz para entender mi vida de alguna manera. ¿Por qué el sentido de supervivencia? ¿Por qué la razón de mi supervivencia? Entonces, entro en este paro cardíaco, paro respiratorio, entran los médicos a tratar de darme resucitación cardiopulmonar, y veo, Álvaro, como perfectamente me desprendo de mi cuerpo y veo a mi cuerpo ahí, los doctores tratando de resucitarme, y ahí es donde por primera vez entendí el por qué decimos mis manos, mis ojos, mi cara, porque ¿de quién es todo esto? Bueno, eres algo más que un cuerpo. Y entonces vi a mi cuerpo ahí tendido, pero yo me sentía más viva que nunca. Si algo me faltó a mí toda mi vida era oxígeno.
por la falta de oxigenación, por la malformación de mi corazón. Y en ese momento me sentía con todo el aire, toda la libertad del mundo que nunca había sentido. Y me veo y yo decía, bueno, ahí está mi cuerpo, pero yo estoy aquí. Entonces yo era como me preguntan, ¿cómo eras? Era un cuerpo, yo lo único que puedo decir es que era un cuerpo espiritual, pero no es que, o sea, no tratemos de ponerle porque a veces lo que pasa con estos eventos es que lo que faltan son palabras. Yo sabía que yo era un ser y que ahí estaba mi cuerpo físico, pero yo tenía un cuerpo espiritual acá. Y empiezo en ese instante, es una manera de ver la vida, de ver el mundo, porque nunca dejas de estar ahí. Pero yo empecé a ver a mis papás, yo no tenía manera de saber eso. Por un lado, rezando un rosario en la sala de espera, y yo los podía ver, y al mismo tiempo empecé a ver a mis hermanos, que uno de ellos estaba en fútbol americano y lo vi en su partido, entonces empiezo a ver a 360 grados. Y lo que puedo explicarles, tratando de ponerle palabras a esto, es que lo que sucede es que en donde pones tu atención es lo que puedes ver, pero todo está sucediendo al mismo tiempo. No es que todo deje de vaya cosas aisladas, era simplemente y por eso es que lo puedo platicar, pero todo lo que les estoy contando está ocurriendo al mismo tiempo. En ese momento de desprenderme, yo me veo como en una especie de árbol, de cilindro en la parte, yo lo describí porque recuerden que las palabras que utilizamos son con las que cuentas como ser humano, pero todo esto faltan palabras para describirlo. Yo visualicé en ese momento que era como si estuviera dentro de un árbol y empiezo a flotar, pero insisto, al mismo tiempo yo sabía que estaban allá con mi cuerpo, pero no me preocupó porque yo me sentía más viva que nunca. Y empiezo a flotar, Álvaro, y era como si viera ramas de árboles y empiezo a ver, ya ahora viéndolo un poco más elevado, creo que eran niveles de conciencia, eran como capas, pero empiezo a ver capas de árboles con animalitos chiquitos. Entonces veo ardillitas, conejitos, pajaritos, o sea, una belleza, toda la naturaleza en todo su esplendor en esta primera capa de ramas, que probablemente era un nivel de conciencia, probablemente, pero como yo lo puedo describir, era que en ese momento yo sentía que eso era, porque también es la información que tiene tu cabeza, o sea, normalmente ves o puedes hablarlo de acuerdo a la información que tienes. Entonces sigo flotando dentro de este cilindro, hay quienes le llaman túnel, para algunos es un túnel de luz, pero para mí era como un cilindro y yo visualicé de ser un árbol. Sigo elevándome y veo otra capa, pero una capa que no tenía fin y veo animales más grandes, leones, leopardos, panteras, inclusive era tal la conexión que tuve con la naturaleza que veía árboles, cascadas, agua, todo eso. Hay una película que se llama Los Milagros en el Cielo con Eugenio Derbez, una película preciosa donde es una escena muy pequeñita, es exactamente lo que yo vi. Yo lloré cuando vi esa película y lo que me di cuenta era que yo podía inclusive llegué a acariciar una pantera negra y la mirada era tan conectada que me sentí completamente parte de ese escenario. Entonces, nunca, Álvaro, había yo respetado tanto la naturaleza como después de esta experiencia, porque me di cuenta, como lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, que todos somos uno, tú eres yo soy tú, yo soy todo eso que estaba y era parte de mí misma. Entonces empecé a tener un respeto por la naturaleza, la manera en que lo vi, pero yo simplemente era parte de esto, yo sigo elevando, me sigo flotando y de pronto en ese momento volteo y pongo mi atención en una cuna y veo a mi niña. Yo ya tenía una bebé de 9 meses. ¿Qué creen ustedes que era lo que yo más deseaba en ese momento de mi estancia? Yo ya tenía más de un mes en el hospital. Lo único que quería era volver a ver a mi hija. Pero entonces la veo y allí es donde también entendí el término desapego. Nunca había sido tan claro para mí como en ese momento que veo a mi hija y digo, mira, ya la vi, ahí está mi hija, ya no necesitaba tenerla conmigo para saber que ella iba a estar bien. Entonces no era tenerla físicamente, ese apego de decir es que yo la veo, y es más,
yo no tenía idea ella de que estaba ella en una cuna. Vaya, ¿en qué lugar estaba? Estaba en casa de una tía. Yo no sabía que se la habían llevado a casa de mi tía. O sea, son eventos que empecé a darme cuenta que tenía información de cosas que yo no sabía que estaban sucediendo. Y mi hija estaba en casa de una tía, la veo en su cuna, en una cuna diferente, y la veo jugando con unos juguetitos. Pues tenía 9 meses y vi en ese momento que mi niña iba a estar bien. Entonces ya no me importó no tenerla, no tener ese cuerpo físico, porque mi alma, mi espíritu, esa luz dentro de mí que yo estaba viviendo en ese momento, dije, mi hija va a estar bien. Y luego al mismo tiempo veía que seguían trabajando con mi cuerpo. O sea, todo eso nunca dejó de ocurrir, pero yo sabía que todo eso iba a estar, que mis papás iban a estar bien. O sea, entendí la palabra desapego porque ya no era esa necesidad de tener a las personas conmigo, porque yo sabía que era parte y nunca dejé de estar ahí. Y yo veía que ellos iban a estar bien. Sigo flotando y veo a toda la niñez, dentro de ellos mi hija, pero mi hija en su cuna, en un plano físico, y todos estos niños corriendo para todos lados. Yo veía, imagínate que era otra capa de ramas con toda la niñez, árboles, cascadas, y veías yo creo que esto es la plenitud de la niñez. Nunca había sentido tanto amor por todos estos seres. Era como si regresara a casa, Álvaro, como si regresara con mi familia de toda la vida, vaya, toda esa esencia tan hermosa, tan bella de la naturaleza en los niños. Sigo elevándome y veo otra capa de ramas con gente adulta, gente antes de la vejez, gente de nuestra edad. Pero fíjate, Álvaro, bien curioso, porque luego ya lo entendí. Veo a gente en grupos como si tuvieran un maestro dando clases con grupos de personas, y luego otros al lado del río, en las cascadas, disfrutando de diferentes maneras. Era como toda la vida que vivimos en esta tierra, pero en otra dimensión. Pero sí, había grupos y al mismo tiempo yo sentía que no conocía a nadie, pero todos me daban la bienvenida como si fuera mi familia. Volteaban y al verlos me eran tan familiares todas estas caras. Yo para entonces tenía 24 años en esta tierra. A mí no se me había, yo tenía mis abuelos de los dos lados, tenía todos mis tíos, todos mis primos, todos mis familiares que yo hasta ese momento conocía estaban vivos. Sin embargo, todas estas personas que me daban la bienvenida, sentía como si fueran parte de mi familia. O sea, yo me sentía que estaba regresando a casa y me sentía acogida por todos ellos. Pero era espectadora de todos estos escenarios. Sigo elevándome y veo a toda la vejez. Y ahí es donde entendí, porque nunca vi muletas, sillas de ruedas, gente batallando, gente. Yo ahí entendí que seguramente eran niveles de conciencia donde yo estaba ya en un ámbito con seres de muchísima sabiduría, maestros, y vi un grupo de personas en particular donde voltear a verme y podía, Álvaro, hablar con ellos, pero no necesitabas hablar, todo era con la mente. Entonces no teníamos que hablar, yo me conecté con ellos y sentí este amor increíble donde sus palabras eran de bienvenida. Bienvenida, aquí estás. Y sin embargo, mi viaje era como si no terminara. Yo seguía flotando y veo en la parte de arriba un círculo amarillo tenue, era como un color amarillo, y yo lo único que quería era entrar en este círculo, que al entrar, imagínate que es como si de pronto abres las puertas de un lugar, un portón enorme, y hay una cantidad como un huracán allá afuera, y lo primero que haces es sentir así como que entra todo ese, bueno, así entré, y era toda una luz brillante, una luz blanca, hermosísima que me rodeó. Yo le llamo un abrazo de luz. Y sentí un amor que jamás he vuelto a sentir. Me sentí abrazada por esa luz. No veía nada porque me sentía como si todo el cuerpo se me hubiera llenado de luz, y una mano en mi cabeza y una voz que me decía,
quédate tranquila y vete en paz y haz todo lo que te he pedido, no es tu tiempo. Entonces empiezo a regresar por todas estas capas que digo, puedo contarte detalles de todo lo que visualicé, pero empiezo a regresar con una rapidez increíble y siento perfectamente donde regreso a mi cuerpo. Y escucho, esto es real, todo esto que vemos en las películas es real, yo lo viví, donde gritan los doctores, she's back, porque estaba yo en Houston, la tenemos de regreso, aquí está. Y yo abro los ojos, imagínense, con la falta de, resulta que fueron como cerca de 8 o 10 minutos sin oxígeno. Entonces mi cuerpo empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, mareadísima. ¿Qué crees que fue, Álvaro, lo primero que yo pensé cuando sentí mi cuerpo y el dolor otra vez? Lo primero que sentí fue un gran enojo. Estaba enojadísima porque dije yo, estos doctores tan egoístas, que yo por fin pude dormirme sin entender que me estaba muriendo, sin entender que yo estaba perdiendo la vida. Yo dije, por fin me pude dormir y estos doctores egoístas me quieren despertar. Entonces yo no entendía que me estaba muriendo. Y los doctores, entonces obviamente yo no quería estar ahí. Yo lo que quería era regresar a donde estaba y empiezan a gritar, we're losing her, se nos va. Y vuelven otra vez con este. Entonces ya después de al año fui a investigar, pero después de mucho tiempo tuve acceso a todo este material médico y resulta que fue cerca de una hora que estuvieron tratando de que me iba y regresaba hasta que lograron estabilizarme. Fue un proceso muy largo porque evidentemente yo no quería regresar. Yo no quería regresar a este cuerpo físico. Yo lo que quería era seguir en esa experiencia maravillosa porque además sentía que lo tenía todo. O sea, voy a ver a mis papás, claro. Yo no estaba pensando en el dolor y el sufrimiento de ellos. En ese momento yo lo único que veía es que todos estamos conectados. Todos estamos, al final somos parte unos de otros, pero entiendo que esta separación empieza desde el momento en el que entramos al cuerpo físico, en donde nos vemos tú y yo, él y ella, en vez de vernos que somos parte de un todo. Pero esta otra dimensión donde yo estuve me daba esa capacidad de ver esta conexión de todos con todos. Entonces, bueno, finalmente después de una hora de estar tratando de resucitarme, me quedo en el cuerpo, obviamente aquí sigo, pero yo sin entender lo que estaba pasando, porque estaba entubada, me habían intubado, era la segunda cirugía que tenía en ese primera cirugía de corazón abierto, y entonces lo único que podía hacer yo era escribir. Y yo les preguntaba, bueno, dime, ¿qué pasó? ¿En dónde estuve? Obviamente no me iban a decir, tuviste paro respiratorio, paro cardíaco, y obviamente me decían, bueno, estás aquí en el hospital, tranquila, todo está bien, ya estás de regreso, tuviste un pequeño problema con tu tubo respiratorio, pero ya te, ya te tenemos aquí de regreso. Y fíjate, lo que había pasado justo antes de ese evento es que yo sentía, yo ya había estado entubada una vez ahí mismo, ¿verdad? Pero me tuvieron que volver a operar porque al tratar de sacar, empecé con mucho líquido alrededor del corazón y los pulmones. Al tratar de hacer eso, pincharon el corazón y por eso tuvieron que meterme a cirugía de nuevo. Pero al tratar de hacer eso, obviamente me entuban y yo les decía, siento una flema. Y yo no debía sentir nada porque estaba entubada, pero no me hicieron mucho caso porque obviamente pues no puedes hablar. Pero yo ya había estado entubada una vez, entonces se supone que no deberías de poder tragar. Y yo podía tragar, o sea, el tubo estaba mal, entonces yo se los dije varias veces escribiendo, pero no me hicieron caso porque obviamente creían que estaba simplemente molesta por el tubo y ahí se atoró una flema. Entonces, yo lo que he aprendido en mi vida, Álvaro, es que todo aquello que pareciera una tragedia tiene un propósito. Si no hubiera estado ese tubo así, pues seguramente no entro en paro respiratorio porque dejó de entrar oxígeno, porque entró una flema. Entonces el oxígeno que estaban dándome artificialmente se paró y por eso es que entré en paro respiratorio y después en paro cardíaco. Y de ahí tuve esta experiencia cercana a la muerte. Entonces yo hace muchísimo tiempo que dejé de pensar que las cosas suceden
como que pobrecito de mí, no. Las cosas no te suceden a ti, te suceden para ti. Y el para de las cosas es lo que con toda mi experiencia de vida he terminado de entender. Esta cardiopatía no me sucedió a mí, sino sucedió para mí. Todos los eventos que me ocurrieron de pequeña no me sucedieron a mí, sino para mí. Y cuando la vida la empiezas a entender desde este otro punto de vista, es que todo cobra sentido. Yo estuve muy grave, cerca de 2 meses en cuidados intensivos, al borde de la muerte. Y dices tú, bueno, pero si acabas de tener esa experiencia donde te dijeron que ibas a vivir y que regresaras a hacer todo lo que te habían pedido. ¿Por qué seguía en el hospital? Bueno, es que todo esto tenía un proceso de aprendizaje para mí, para los médicos y inclusive para mi esposo. Pero recuerdo que en un momento, ahora esto es algo que poco he contado, y poco porque es muy detallado, pero bueno, yo realmente antes de esta cirugía, yo estaba casada, yo estaba durante el proceso de estar en cuidados intensivos, yo no dejaba de vomitar y no dejaba de volver y de volver. Entonces, como era un adulto en un hospital de niños, pues no conocían esto en adultos. Entonces dijeron, oye, ¿y dónde esta mujer está embarazada? Porque yo estaba casada. Entonces imagínate, es un hospital de niños. Entonces nunca debieron haberme preguntado eso. Pues haz un examen y haz un examen de sangre y averigua. Pero al ellos decirme esto a mí, me angustié tanto que empecé a llorar como no te imaginas. Y ahí es donde viene el segundo evento tan grande en esa estancia. Empecé a llorar al cielo, gritando al cielo, a ver, Dios mío, yo ya acabo de pasar por esto, o sea, ya no puede ser que me pregunten si estoy embarazada. Sí podía ser, yo tenía esposo. Y obviamente dices, bueno, ¿a qué hora? Si acabo estoy aquí hospitalizada. Pero sí, obviamente, pudo haber sucedido antes y en este tiempo, pues no sabría yo que estaba embarazada. Lo primero que pensé es, ¿qué pasa con este bebé? Imagínate, después de una cirugía de corazón abierto y luego otra cirugía, obviamente este bebé, ¿cómo va a venir? Todo mal. Entonces fue tal mi súplica, Dios mío, por favor, ya. O sea, yo ya lo que quería era que parara el dolor, que parara la angustia, que parara el sufrimiento. Y empecé a llorar. Mi hermana estaba enfrente y ella es testigo de esto, que empiezo en ese momento de dolor, de súplica. Y ahí es donde yo les digo, pedir y suplicar y pedir a Dios por paz sirve, porque ahí yo sentí donde del lado derecho vino una, puede ser, hay quien lo llama un ángel, pero era un ser de luz por el lado derecho, otro por el lado izquierdo, y empecé a sentir cómo me empezaban a lavar y a limpiar y a recuperar este cuerpo que estaba tan lastimado, tan dañado después de 2 cirugías. Tenía estafilococo dorado por todos lados. Entonces no era fácil sacarme de ahí. Ya le habían dicho a mis papás, a mi esposo, por favor, prepárenlo todo porque no creemos que lleva más de unos días, por lo grave que estaba. Y luego vienen y me preguntan eso las enfermeras, obviamente yo me quería volver loca, pero fíjate, empiezo a sentir cómo me lavan, cómo me limpian y me quedé dormida por 8 horas. En la mañana de ese día, y este es otro evento importantísimo, por eso lo cuento, me dicen, oye, hay una persona que insiste en que tiene que hablar contigo. Insiste, y una persona que yo no me acordaba ni quién era. Habíamos tenido un estudio de Biblia juntos hacía muchos años. Total, me pasan, pero estamos hablando de 1989, donde era una línea de teléfono donde dabas con todo el cable, no había teléfonos inalámbricos, menos celulares ni nada de eso. Entonces llegan y me lo pasan y me dicen, ella se llamaba Marta, me dice, a lo mejor no te acuerdas de mí, pero déjame decirte que anoche tuve un sueño donde había 2 ángeles que bajaron a cuidarte y a limpiarte, y tú de ahí vas a salir. Yo sé que vas a vivir. Ese era su mensaje. Él me colgó y yo dije, es que yo esto lo acabo de vivir anoche. Entonces, todo, o sea, si hubiera podido, saltaba de la cama. Y bueno, y esto lo comento, porque en la mañana llegó la enfermera y me dice, no te preocupes, no estás embarazada. Pero mi recuperación después de eso, 3 días después, me fui yo ¿cómo se llama? Salgo de cuidados intensivos.
y una semana después estaba fuera del hospital. Entonces mi recuperación después de esto, Álvaro, fue abismalmente rápida. Fue realmente una manera de sanar impresionante. Y después de una semana estaba ya fuera del hospital. Entonces fue increíble mi manera de sanar y de entender. Nadie podía entender que estuviera vivo el estafilococo o lograron darme el antibiótico correcto. Salgo del hospital milagrosamente, sumamente delgada, pero llena de vida. Yo sabía que iba a vivir. Sin embargo, bueno, fue, fue uno tras otro evento que hoy en día no quiero dejar de contar. Y de ahí, bueno, imagínate, mi vida después de eso cambió totalmente. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuál era tu creencia religiosa antes de tu experiencia cercana a la muerte y cómo cambió? Fíjate que es bien importante esto que me dices, Álvaro, porque me preguntas por qué. Cuando yo tenía cerca de 7 u 8 años, a mí me educaron dentro de la Iglesia Católica, pero fui muy rebelde porque yo decía, Dios es un invento del hombre, del ser humano, para dar explicaciones a lo que no tiene explicación. Esto fue en mi rebeldía de los 13, 14, 15 años, porque yo entendía mi cardiopatía, pero ¿por qué sigo viva si todos los demás se murieron? Pero algo que sí me pasó, que me marcó mucho, como a los 7 u 8 años, que fue cuando yo ya estaba cansada de ir al hospital constantemente. Yo ya no quería ir al hospital, porque decía, ¿por qué me llevan a mí y no a mis hermanos? ¿Qué hice yo diferente? Yo sentía que estaba portándome mal, que era como un castigo. Y ahí platicaron mis papás conmigo y me contaron que tenía un problema de corazón muy serio y que no sabían cuánto tiempo iba a estar bien. Ahí yo entendí que me iba a morir. Por eso el título de mi libro es Cuando vivir no es para siempre. ¿Qué hace un niño cuando siente que no va a vivir para siempre, que te vas a morir? Y ahí algo que me marcó fue que mi papá me dijo, porque me empecé a llorar, y mi papá me dijo, eh, ese es el diagnóstico, ese es el pronóstico, pero fíjate, pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Y ese qué pasa si Dios tiene otro plan cambiaba todas las posibilidades de lo que pues a lo mejor los médicos decían, o los diagnósticos decía, o el pronóstico decía. Entonces a mí eso me abrió la posibilidad de no dejar de soñar. Y le doy gracias a Dios porque mis padres nunca me cortaron las alas. Yo desde muy pequeñita me visualizaba creciendo, tener novio, estudiar una carrera, casarme, tener hijos, tener una familia, trabajar, desarrollarme. Entonces, toda esa visualización a mí me ayudó a que mi cuerpo, y empecé a tener momentos en donde yo hacía, sin que nadie me lo explicara, hacía meditaciones diciéndole a mi cuerpo lo que tenía que hacer para seguir viva. Por ejemplo, yo me ponía completamente morada, por la falta de oxígeno. Entonces yo iba y me acostaba a mi cama y empezaba a hablar con mi sangre. Imagínate, nadie me enseñó eso. Y le decía a mi sangre, yo le ponía a mi sangre que se llamaba Lucy, y le decía, Lucy, tienes que ir a los pulmones y en los pulmones agarra mucho oxígeno y vas a llegar al corazón y te vas a revolver con otra sangre que es azul, pero tú ya vas a estar roja, porque así me lo habían explicado a mí. Entonces, haz esto muchas veces para que mi cuerpo se vuelva a poner otra vez rosa y pueda salir a jugar. Entonces, esto era mi meditación, mi manera de empezar a hablarle a mis órganos, a mi cuerpo, a todos con toda la poquita información que yo tenía desde pequeña. Y entonces me di cuenta que había mucho más que nada más rezar y pedirle a Dios, que había mucho que yo podía hacer por mí, que yo podía trabajar para mí. Entonces crecí dentro de la Iglesia Católica con todas las creencias religiosas, pero siempre dentro de es un decir rebeldía. Yo sabía que había más, que yo me considero alguien mucho más espiritual que religiosa, pero por supuesto, yo creo que mi espiritualidad trasciende a los conceptos religiosos de cualquier religión. Entonces, que hay una relación personal con Dios, por supuesto que lo creo, pero también creo que si nosotros somos seres hechos a imagen y semejanza, mucho de lo que Dios es, soy yo también. Y entonces por eso es que para mí las enseñanzas de Jesús es un maestro que viene a darnos el camino a seguir y no es que realmente Él sea el único camino,
sino es que nos muestra cómo nosotros podemos crear el camino. Y ahí esto yo lo empecé a entender con mi infancia. Por eso te digo que después de esta experiencia cercana a la muerte, mi vida cobra mucho sentido de cosas que yo hacía que parecieran rebeldía y parecieran locuras, pero que empiezan a cobrar un sentido de tener el control de mucho de nuestra salud. Tú dices que cuando estuviste durante tu experiencia viste un círculo dorado sobre ti. Amarillo tenue, sí, sí. ¿Tú considerarías que ese era Dios? Mira, yo creo que es Dios la fuente. A mí esta mano que yo sentí, yo sé que yo sentí una fuerza impresionante. Entonces, le podemos llamar Dios, le podemos llamar luz, le podemos llamar la fuente, energía. Yo en lo personal, bueno, el nombre que le doy a Dios es este ser creador de todo lo que somos todos nosotros. Y no me gusta meterme en estos términos de conceptos porque lo aíslas y te separas de los conceptos de los demás. Para mí es, si hay gente que le quiere llamar, que es para ellos Dios, que eso es lo como yo lo puedo llamar también, pero hay quienes le llaman la fuerza creadora, el ser, aquello que de donde la fuente de donde provenimos todos. Yo lo que sí he llegado a entender es que esta experiencia que yo tuve a mí me dio la fuerza, la capacidad de entender el potencial que tenemos como seres humanos. Porque después de este evento que tuve, yo a través de mis sueños, Álvaro, empecé a tener comunicación con seres que ya no estaban en este plano, pero que me mandaban información. Tenía sueños extrañísimos con por ejemplo, con seres que eran papás de mis amigas, mis bisabuelos, información que era información que yo no tenía manera de saber. Por ejemplo, me hablaron de un testamento que yo no tenía manera. Supe de una niña que estaba embarazada y que yo no tenía manera de saber más que a través de mis sueños. Entonces yo tengo cerca de 100 sueños en donde sueño con los seres fallecidos que me dan información para los seres vivos. Y al principio yo tenía mucho miedo, claro que no lo contaba. Y luego empecé a compartirlo y empecé a darme cuenta que lo único que estaba pasando es que estos seres que están en otro plano están tratando de comunicarse con nosotros a través de sueños, a través de sonidos, a través de olores, a través de nuestros sentidos, a través de sensaciones. Y empecé a normalizarlo en mí y empezar a hablarlo con más naturalidad. Me costó muchos años, Álvaro, pero yo luego entendí que estos sueños no eran más que mensajes del más allá, como le llamamos. El otro día tuvimos en nuestro podcast que tú hablabas de al morir comencé a vivir, y justamente hablamos a dónde van nuestros seres fallecidos. Y la respuesta fue, no van a ningún lado, porque nunca dejan de estar, simplemente están en otro plano y en otra frecuencia, en otro nivel de conciencia. Pero realmente lo único que sucede es que dejamos este cuerpo físico para seguir existiendo en otro plano. Lo que está sucediendo ahora es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, porque la experiencia humana nos enriquece como no imaginamos para precisamente poder vivir esta experiencia espiritual a plenitud. Y puedes elegir venir o puedes no elegir. Yo he elegido venir porque también entiendo, y esto es muy revolucionario, pero ¿cómo podía una niña entender por qué seguía yo viva y todos los demás niños como yo muertos? ¿Por qué, Álvaro, unos niños nacen muertos de hambre, sin tener alimento? ¿Y por qué otros nacemos en un lugar donde nunca nos faltó nada y donde tenemos los recursos? ¿Por qué otros están sufriendo? Es más, ¿por qué un niño puede nacer sufriendo y otros nacer en cobijas blancas y con todos los lujos del mundo? La única manera que este ser entendí, por eso estudié leyes, por eso soy abogada, porque yo quería encontrar la justicia divina, la justicia de Dios. O sea, esta rebeldía me llevó a entender profundidades. Y entonces la única manera que yo pude entenderlo, y luego se me aclaró con estas experiencias cercanas a la muerte y muchos otros eventos que he tenido después, fue que tuve que haber sido parte de esta elección. Entonces creo que son acuerdos que tenemos desde antes de venir a este plano, en donde por eso, ¿sabes qué?
yo estoy de acuerdo en venir con esta situación. ¿Qué hago con lo que tengo? Esa sí es mi decisión. Entonces, el libre albedrío existe desde el momento en el que lo que nos pasa aquí, podemos controlar algunas cosas, no todo lo podemos controlar, pero lo que hacemos con lo que nos sucede sí es nuestra decisión. Entonces, si yo nací con esto, Álvaro, y decidí, y pude haber decidido aquí, es que es o sea, tuve dos opciones: pasarme la vida entera repelando y autolamentándome, o decir, déjame hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Y decidí esta segunda opción, y ese es el libre albedrío. Quisiera saber cómo hace alguien que esté viendo este video para contactarte y háblanos también cómo pueden saber un poco más de este grupo Al Morir Comencé a Vivir. Gracias, Álvaro. Mira, nosotros tenemos actualmente nuestra página de YouTube, Al Morir Comencé a Vivir, y además estamos también en TikTok y en Instagram. Estamos apenas arrancando esto, pero nuestro fuerte es a través de YouTube, a través de Al Morir Comencé a Vivir, y me pueden encontrar en Ana Ceci con Y, GZZ, en Instagram, también en Facebook, en Twitter. Y estamos ahorita arrancando este grupo tan hermoso, porque realmente creo que nos ha dado la libertad de hablar de muchos temas. Y nuestro grupo básicamente empieza con la idea de sus preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran en nuestro canal, y a través de sus comentarios es que nosotros creamos nuevos capítulos. Entonces me va a dar muchísimo gusto saber de ustedes a través de esto. Y además está Ingrid Jóncala, Francisco Valentín. Los tres tenemos nuestros canales personales con estos nombres: Ingrid Jóncala, Ana Cecilia González, Francisco Valentín. Tenemos nuestros canales en YouTube y en diferentes. No estamos tratando de exclusivizarlo porque tenemos mucha información que hemos traído a este nuevo canal de Al Morir Comencé a Vivir. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque los tres nos dimos cuenta, Álvaro, que fue a través de nuestras experiencias de muerte que nos dimos cuenta que realmente tenemos la gran vida que tenemos, y es donde realmente comenzamos a vivir una vida plena. Por eso el grupo se llama así: Al Morir Comencé a Vivir. Este ha sido el podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.